Música y literatura en Europa. Compositores entre los siglos XIX y XX, el grupo de los seis, que fue un grupo de compositores. Bueno, y dentro del grupo de los seis hubo una compositora, una mujer, que dejó un legado muy importante en la música, bueno, la música contemporánea. Y por último, un escritor en Francia. Compositores entre los siglos XIX y XX. Emmanuel Xavier fue compositor francés, nacido en Amber, con la obra Suite Pastorale. Claude Debussy fue compositor francés, uno de los más influyentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos autores lo consideran el primer compositor impresionista, aunque él rechazó categóricamente el término impresionista. La obra es Claro de Luna. Y Maurice Ravel fue compositor francés del siglo XX. Su obra, frecuentemente vinculada al impresionismo, muestra una audaz estilo neoclásico y a veces rasgos del expresionismo, y es fruto de una compleja herencia de hallazgos musicales que revolucionaron la música para piano y para orquesta. Estos tres compositores son muy importantes en la música contemporánea porque fueron prácticamente, bueno, pues dentro de el ámbito del expresionismo, es decir, de las vanguardias, como fue Ravel y Debussy, aunque muchos autores o algunos le consideraban un compositor impresionista, él rechazó el denominarse impresionista. El grupo de los seis fue un grupo francés de músicos de principios de la primera mitad del siglo XX. Los miembros fueron los siguientes: George Auric, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germanique Talleyrand, Jean Cocteau, que fue escritor, también, bueno, relacionado con el mundo del cine. Bueno, Jean Cocteau tocó todos los palos artísticos. Y Eric Satie. Y Honegger fue compositor suizo, aunque él nació en Francia. Georges Auric fue compositor francés, fue un niño prodigio y a los 15 ya tenía su primera composición publicada. Antes de los 20 ya había orquestado y escrito música incidental para varios ballets y obras de teatro. La obra es Vals Paris. Louis Duré fue compositor y músico francés, perteneció al grupo de los seis y cultivó la música vocal y coral. Fue un músico comprometido, perteneció al Partido Comunista y, durante la Segunda Guerra Mundial, tomó parte activa en la resistencia. Darius Milhaud fue compositor francés, su obra se caracteriza por el ejemplo de la personalidad, así como de patrones rítmicos del jazz. La obra es Scaramouche, perteneció al grupo de los seis francés, se casó con la actriz Madeleine Milhaud, que bueno, fue actriz y libretista francesa, y por cierto, Madeleine fue prima, bueno, fueron primos, tanto Darius como Madeleine. Arthur Honegger, como he dicho, fue compositor suizo, aunque él nació en Francia y que vivió la mayor parte de su vida en París. Perteneció al grupo de los seis. Su obra más interpretada es la pieza orquestal Pacific 231, inspirada en el sonido de una locomotora de vapor. Una figura además muy importante en la música al final francófona, porque bueno, Suiza se habla el mismo idioma que Francia y bueno, está relacionado con la cultura francófona contemporánea. Francis Poulenc fue compositor francés y miembro del grupo de los seis. Compuso música de todos los géneros, entre ellos la música de cámara, el oratorio, la ópera, la música de ballet y la música orquestal. La obra es sonata para flauta y piano. Germaine Taillefer fue compositora francesa, una Marie Laucerin para el oído del escritor Jean Cocteau. Fue la única mujer que perteneció al célebre grupo de los seis. La obra es Arabesque. Éric Satie fue compositor y pianista francés, precursor del minimalismo y el impresionismo, considerado una figura influyente en la historia de la música. También considerado precursor importante del teatro del absurdo y la música repetitiva. La obra es Parada. Son los seis más importantes dentro del grupo de los seis que dejaron un legado en la música contemporánea actual francesa de lo más destacado y dentro del mundo al final de la cultura.
Jean Cousteau fue poeta, dramaturgo, escritor, crítico de arte, ensayista, pintor, director de cine y diseñador francés. Tocó prácticamente todos los palos del mundo del arte y del mundo de la cultura. La obra es La dificultad de ser, una figura además que ha dejado un legado impresionante en el tiempo contemporáneo, en la cultura francesa, en Europa. Es verdad que en España no llegaba mucho, también porque había una dictadura y bueno, pues fueron todo, al final el conjunto de los seis, en el cual, bueno, pues Jean Cousteau eh, también, bueno, pues destacó en el mundo cultural francés y el legado que dejó Cousteau es impresionante para la historia reciente de la cultura, no solo francesa y europea, sino también mundial. Así que con ello finalizo. Os comento que soy historiador y os ha gustado este vídeo relacionado con la cultura al final europea, porque hay una figura que nació en Suiza. Darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.